Ser podcast. Vicepresidenta Yolanda Díaz, titular de Trabajo. Vamos saliendo como podemos, pero tenemos que resignarnos a esta temporalidad tan alta. No, en absoluto. De hecho, creo que la EPA, ¿no?, como se estaba señalando, es muy positiva por varios aspectos. Estamos en una tasa de paro del 15,3%, es decir, por debajo de la tasa media de paro de toda la serie histórica, que recordemos es el 17%, teniendo la crisis económica más grave, ¿no?, de nuestra historia. Pero tenemos también datos que son muy positivos en la EPA, ¿no? En términos de horas trabajadas, crece, ¿no?, la ocupación el 2,5%, pero crecen las horas trabajadas en un 8%, lo que indica que la reactivación está siendo muy fuerte. Crece el empleo juvenil en más de 80.000 personas en este trimestre, en personas, insisto, que lo están pasando mal y que sufren, ¿no? Y también hay un dato que creo que es muy positivo, y es que más de 590.000 mujeres, superando los 9 millones de mujeres, están incorporadas al mercado de trabajo, siendo la segunda cifra en términos históricos también más positiva de todos los tiempos, ¿no? Bueno, pues creo que esto es muy positivo y tiene un dato muy malo. Y es que la tasa de temporalidad se sitúa en el 25%, creciendo el 1,3%. Y aquí soy clara, este es el gran problema que tiene el mercado de trabajo español desde hace 42 años, y en esto el Gobierno de España, el Ministerio de Trabajo y Economía Social, está volcado justamente para emprender la reforma sustancial que tiene que ver con garantizar la estabilidad en el mercado de trabajo. Una persona precaria, es de lo que estamos hablando aquí, siendo los datos positivos, ¿no?, de la EPA muy positivos, yo creo que nadie se los esperaba, ¿no? No puede emprender un proyecto de vida, no puede vivir sin miedo, no puede vivir con tranquilidad, y me parece que esto es justamente lo que hay que reparar. Habla usted de precariedad y de cómo ello impide emprender proyectos de vida. Mencionaba que los datos de la EPA respecto al paro juvenil son muy positivos, pero todavía seguimos teniendo, vicepresidenta, en España casi 600.000 chavales que ahora mismo están buscando trabajo, ¿no? No son ninis, están buscando activamente trabajo y no lo encuentran. Este es otro dato muy positivo de la EPA, es que por fin, ¿no?, mejora la población activa y explica parte de los datos que tenemos aquí, y también las personas desanimadas también mejoran su posición. Quiero decir, esto es muy importante en términos sociológicos y psicológicos, y cómo está operando en el mercado de trabajo. Yo quiero dar algunos datos, ¿no? Recordad que en la crisis anterior, en el año 2013, la tasa de paro de nuestro país era del 27% y la tasa de paro juvenil del 56%. Y las cifras de paro juvenil en el histórico también son muy malas. Ahora mismo hemos rebajado 2 puntos la tasa de paro juvenil. Es un problema gravísimo en España, y vuelvo a decir que aún siendo positivas las cifras de paro, son muy graves en España. Estamos hablando de millones de personas, por tanto familias, que no tienen empleo. Y este es el principal problema, junto con la desigualdad y la vivienda, que tiene nuestro país. Y estamos trabajando, ¿no?, profundamente justamente para cambiarlo. Un país que tiene el 38% de los jóvenes en paro no tiene futuro. Y esto es justamente desde las políticas activas de empleo hasta todas las inversiones que vamos a desplegar y que lo estamos haciendo ya en el componente 23, hasta la reforma del mercado de trabajo, tiene que operar aquí. Y aquí también lo vuelvo a decir, es decir, esta no es una maldición divina que tengamos en nuestro país, es que desde el año 84, con aquel contrato dirigido, ¿no?, aquel contrato devaluado, dirigido exclusivamente para jóvenes, que discriminaba o permitía, ¿no?, que tuvieran peores condiciones por el hecho de ser jóvenes, se sustanció con multiplicidad de reformas legislativas que permiten lo que hoy pasa en nuestro país. Pero este es el problema principal, es el problema que nos hace sustancialmente diferentes con Europa, y es lo que tenemos que corregir. Por tanto, aprovecho esta oportunidad una vez más para que se impliquen todos los actores económicos en el sentido de alcanzar un pacto por los jóvenes, y no se puede contratar a personas jóvenes en nuestro país pues a razón de 430 euros, esto es real, es verdad, ni a 500 euros, ni podemos tener jóvenes como tenemos
sabemos, ¿no?, que tienen muchísimos contratos de trabajo y además todos ellos precarios. Hay dos sectores, que son los jóvenes, junto con las mujeres que ostentan la parcialidad, que son duramente golpeados. Por tanto, la EPA indica cosas muy positivas. Sustancialmente lo que indica es que hemos gestionado esta crisis de manera radicalmente diferente. Creo que esta es la lectura. Recordemos que hemos tardado en salir de la crisis anterior, la crisis financiera, por las políticas que se han desplegado, fundamentalmente basadas en recortes, en austeridad, 10 años y 11 meses. Y justamente en esta crisis hemos demostrado que se puede ser eficiente económicamente y se puede proteger el empleo, como hemos hecho. Y esto es un logro colectivo. A través, por ejemplo, de los ERTEs. El medio millón, en torno a medio millón de personas que sigue ahora mismo en un ERTE, ¿qué futuro laboral? Ya están muchas menos, muchísimas menos. No. 300 y pico mil, sí. ¿Qué futuro laboral Bueno, le la queda a estas evidencia personas? también los datos hablan muy positivamente y la EPA habla muy positivamente de esto y tiene que ver el incremento de las horas al 8% justamente con esto. Al inicio de la pandemia había una discusión bastante absurda sobre qué eran los ERTEs, cómo funcionaban, e incluso llegaban a decir cosas que son bastante incorrectas técnicamente, como que el ERTE se iba a convertir en un ERE, ¿no? Un ERE es un procedimiento, un despido colectivo que nada tiene que ver con el goteo y los despidos individuales que sufrimos en la crisis anterior. Esas personas, se ha demostrado que de 3.600.000 personas, insisto, los datos ahora hablan por sí mismos en la EPA, se han reincorporado a sus puestos de trabajo manteniendo sus derechos. Es decir, que ha sido un mecanismo muy eficaz. Pero quien no se ha recuperado ya, quien no se ha reincorporado ya, ¿qué futuro le queda? Le queda el futuro. Piensen que los sectores que están ahora mismo afectados por ERTEs, estoy hablando de sectores productivos, son sectores vinculados pues al turismo, a la cadena de valor del turismo, al ocio, a la cultura, a los transportes, que se están recuperando poco a poco. Pero no son sectores que estén laminados, no son sectores que estén en quiebra. No, son sectores que en cuanto vayamos mejorando con la pandemia y en términos de salud pública, van a reincorporarse a su actividad normal. Por tanto, esas personas se van a incorporar a sus puestos de trabajo. Vicepresidenta, ¿habrá subida del salario mínimo en septiembre? Lo que creo es que el Gobierno cambiará el paso cuando aprobemos la subida del salario mínimo interprofesional. ¿En septiembre? No me gusta dar fechas, lo que es evidente, mi posición es muy conocida. En fin, yo creo que el salario mínimo explica también muchas de las cosas que han pasado en este tiempo. Ha servido el incremento del salario mínimo, estos son datos, para reducir 2 puntos la brecha retributiva entre hombres y mujeres, y ha servido para mejorar en términos retributivos los deciles más bajos de las escalas salariales. Ergo, quiere decir que es muy positivo, no solo para los trabajadores y las trabajadoras en general, sino que es muy positivo para la economía, porque estamos azuzando el consumo, en definitiva, estamos haciendo lo que hay que hacer. Me decía, mi posición es muy conocida, efectivamente su posición la conocíamos, que era la de que había que subirlo ya, pero también conocíamos la de la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, que sostenía que no es el momento este año de subir el salario mínimo. Discúlpeme, sabíamos que la vicepresidenta Calviño no estaba con intención de subirlo, y el martes dijo de repente que si las cosas no se hunden, en septiembre quizás sí. ¿Qué ha cambiado ahí? Bueno, yo creo que lo importante es que el Gobierno da debates colectivos y mi satisfacción es por ese 1,5 millones de trabajadores y trabajadoras que están fuera de convenio y que van a ver mejorada su posición retributiva. He dicho en esta misma casa que a veces se discute, ¿no?, sobre el salario mínimo, ¿no? Pero el incremento salarial a 950 euros, esos 50 euros, pues sirven para cosas, para mí creo que modestas, pero tan importantes como que una familia pueda comer pescado por lo menos una vez a la semana. Bueno, para esto sirve el salario mínimo y creo que el debate que ha dado colectivamente el Gobierno es fructífero. En esta situación, ¿para qué va a servir? Para ayudar a los más débiles en el mundo del trabajo, los que están fuera de convenio colectivo, y luego hay una tendencia muy relevante que es que el salario mínimo tiende a subir los salarios en general. Sí, pero no me ha contestado, vicepresidenta, que ha cambiado. Es que no voy a entrar en los debates. El Gobierno habla con una única voz y creo que lo importante es que avancemos. Han hablado con voces muy distintas, vicepresidenta, en los últimos meses. Pero lo hemos resuelto, yo creo que eso es lo importante. ¿Ha ganado usted? Se lo pregunto, ¿se siente ganadora? No trabajo así, creo que han ganado los trabajadores y las trabajadoras en este país. ¿De cuánto debería ser la subida?
tampoco creo que esto le corresponde al diálogo social, ni mucho menos lo voy a hacer, jamás lo hago, vamos, ¿no? Pero sí que quiero ser clara, este gobierno no funciona en términos de derrotas, funciona en términos de gobierno, de acción colectiva, y quien creo que, va a salir muy beneficiado son las personas que lo necesitan. ¿Que van a cobrar un incremento retroactivo de todo el año o solo un incremento respecto a los meses que quedan? Esto lo vamos a trabajar en la mesa del diálogo social, igual que vamos a cumplir con lo que hemos dicho. Piensen que el comité de expertos y de expertas ha hablado, ha fijado una senda, ¿no?, de crecimiento del salario mínimo para toda la legislatura, que creo que además que es una senda prudente, de 1.049 euros, y vamos a cumplir con lo que hemos dicho en el acuerdo de gobierno y desde luego con lo que, en la línea de lo que llevamos trabajando en estos días. Hablando de los agentes sociales, ¿sufrió con Garamendi cuando le cayó la del pulpo por defender los indultos? Sí, le tengo un gran aprecio y mucho respeto, y claro que sí, no me gusta que a las personas que aprecio pues se les golpee de alguna manera, ¿no? Y además quiero decir que yo creo que lo llevo diciendo desde ya hace mucho tiempo, ¿no? Los agentes sociales en nuestro país han demostrado siempre a lo largo de la historia que han dado lo mejor de sí mismos, siempre han estado a la altura de las circunstancias, y desde luego yo no tengo más que agradecimiento para ellos, y creo que Garamendi en esta ocasión ha demostrado una vez más que estaba a la altura de las circunstancias de su país. Ha sido valiente y creo que ha dado un paso adelante. ¿Le hace un favor que el gobierno hable bien de Garamendi? Yo creo que estas cosas no le importan a la ciudadanía. Lo que le importa a la ciudadanía es que el diálogo social funcione, camine, seamos capaces de hacer algo que es muy poco usual, que es darse la mano, partir de puntos de vista diferentes, llegar a acuerdos. Me parece que hay demasiado ruido, sé muy bien que la gente tiene demasiados problemas, que tienen malos salarios, que tienen precariedad, y desde luego lo que quieren es que los políticos y las políticas seamos útiles, y por eso creo que lo que se ha hecho con más de 10 acuerdos en este momento en la mesa de diálogo social es lo que la gente pide. Por tanto, creo que esto es de verdad lo que la ciudadanía saluda. El ruido, el jaleo, los insultos no sirven para nada. Hablando de jaleos, ayúdame a entender qué está pasando en el gobierno respecto a la reforma fiscal, porque hoy ha empezado la negociación presupuestaria entre el Partido Socialista y Unidas Podemos, y parece, díganos si no es así, que Unidas Podemos insiste en aplicar ya la reforma fiscal, cuando la parte socialista del gobierno dice: hace un par de meses encargamos a una comisión de expertos a través del Ministerio de Hacienda que nos hicieran, digamos, una auditoría completa del sistema fiscal. Vamos a esperar a lo que nos digan estos expertos en febrero del año que viene. Bueno, yo creo que este tema es un tema muy importante. Hoy ha arrancado la negociación entre Unidas Podemos y el equipo del Partido Socialista, encabezado por la ministra Montero. Quiero decir, ¿no?, y darle las gracias a la ministra Montero, porque hemos tenido un debate previo que era muy relevante también, que era la fijación del techo de gasto público. Como saben ustedes, teníamos posiciones también diferentes sobre esta cuestión. La apuesta, ¿no?, que se hacía desde el Partido Socialista pues era descender, ¿no?, en el techo de gasto público que teníamos en relación al año pasado. Unidas Podemos creíamos que esto era un error, es decir, que pensábamos que había que consolidar el gasto público, e incluso, como hemos hecho, ¿no?, mejorado muy moderadamente, pero lo hemos mejorado en relación al año pasado, para poder desplegar, ¿no?, presupuestos expansivos y sobre todo políticas públicas que nos ayuden a salir en este momento el más difícil de la crisis, con servicios públicos de calidad, con empleo para jóvenes, en definitiva, para que la recuperación llegue a los hogares. Esta es la primera, digamos que el primer debate que hemos tenido, y yo quiero felicitar a los negociadores, tanto de Unidas Podemos cuanto del equipo de la ministra Montero, porque ya se ha dado este paso. Hay que hablar de consolidación fiscal. Nuestra posición es muy clara, pero también hay que hablar de la otra parte que supone hablar de gasto público, que es hablar de los ingresos públicos. Es decir, para soportar el gasto público se puede hacer de dos maneras. Una, como vino haciendo el Partido Popular, recortando, ¿no?, en la crisis anterior, o dos, mejorando los ingresos públicos. Nosotros vamos con la mejor de las intenciones a esta negociación presupuestaria que, como he dicho, arranca hoy. Ahora bien, queremos ser claras. El debate no es sobre si subir o bajar impuestos. El debate es
que en nuestro país hay gentes que no pagan casi impuestos. Hay hiper ricos que se excluyen de la sociedad. Yo creo que esto no puede ser en absoluto y que, como dice nuestro texto constitucional, los que más tienen que aportar. Y nos parece que, ya que ha habido un acuerdo en la OCDE sobre el impuesto de sociedades, recordemos que el impuesto de sociedades tiene una estructura muy semejante en nuestro país a las figuras de otros países de Europa. El problema que tiene nuestro sistema es que tiene un enorme agujero, que son las deducciones y bonificaciones fiscales que de facto permiten que el impuesto de sociedades hoy pues se tribute de manera real entre un 1, un 3 o un 5%. ¿Qué nos parece a nosotras? Con claridad, pues efectivamente, que si se ha llegado al acuerdo en la OCDE, desde luego que ese tipo marginal, ese tipo mínimo del 15% debe de anticiparse ya para poder además afrontar con mucha tranquilidad pues parte de lo que tiene que ver con el gasto público. Hemos visto cómo emergían los problemas que tienen los servicios públicos en esta enorme pandemia. Bueno, pues yo creo que esto es de sentido común. La percepción que hay en nuestro país es que pagan impuestos las nóminas, es decir, pues los trabajadores y las trabajadoras, y que hay una parte de la sociedad que se excluye. ¿Pero qué sentido tiene haberles encargado a los expertos un informe para que hagan una propuesta y cambiarlo ustedes antes? Yo creo que estamos hablando de alguna figura concreta, sobre todo cuando ya hay un acuerdo en la OCDE. Pero insisto, yo creo que la ministra Montero hace lo que debe de hacer. Yo también lo hago con mucha frecuencia, crear comités de expertos, entre ellos del salario mínimo interprofesional. ¿Por qué? Porque al sistema tributario español le pasa, si me permiten la comparación, como al mercado de trabajo español, que está funcionando con un diseño que tiene que ver con las realidades económicas del siglo XX. ¿De qué debemos de hablar ahora? Pues de la modernización del sistema de ingresos públicos en España. Debemos hablar de nuevos impuestos que tienen que ver, pues siempre doy el dato, ¿no?, de lo que tributan las empresas tecnológicas en nuestro país y lo que tributan en términos de sociedades y lo que tributan, ¿no?, grandes empresas en España. Es que es absolutamente desigual, pero es que hay que hablar de tributaciones verdes, hay que hablar de un diseño que hay que pensar, que no se acomoda tanto a la prontitud del momento que tenemos en la actualidad. Pero a nosotros sí que nos parece, y somos claros, que ya que está acordado en la OCDE y ya que necesitamos ingresos públicos, esto debe de anticiparse. ¿Va a ser línea roja de Unidas Podemos en la negociación presupuestaria? Líneas rojas, jamás. Y creo que lo sabe muy bien la ministra Montero y lo practico a diario en la mesa de diálogo social. Nunca se puede ir a una negociación con líneas rojas. Hay que ir a una negociación con ánimo de llegar a acuerdos y de solventar problemas. Vicepresidenta, le voy a pedir que se ponga los auriculares que tiene a su izquierda un segundo, porque quiero que escuche estas palabras. Es usted, a ver si se reconoce. Yo soy una anomalía histórica perdonadme que lo diga así, en la Unión Europea. Soy la socialdemócrata de la Unión Europea. Todos los ministros y las ministras, comisarios, entienden que yo represento a la socialdemocracia, ¿no? Entonces, ¿usted es socialdemócrata en Europa y comunista en España o qué es exactamente? Bueno, yo creo que las políticas que practico son absolutamente defensivas y son socialdemócratas. Esto es una evidencia. Y si usted representa a la socialdemocracia por parte del gobierno español en Europa, ¿el resto del gobierno qué representa? Bueno, yo creo que este gobierno tiene una enorme característica que además a mí me gusta señalar, ¿no? Y es que somos muy diferentes y procedemos de mundos muy distintos y tenemos culturas muy distintas. Y siempre digo, ¿no?, que esto de las orquestas, ¿no?, sinfónicas, cada uno pues toca un instrumento, pero todos y todas seguimos una única partitura, ¿no? ¿Y cuál es el que más le chirría a usted? ¿Perdón? ¿Cuál es el que más le chirría de los instrumentos del gobierno? Bueno, creo que las políticas, ¿no? Y hay muchas almas aquí. Lo he compartido siempre no va de partidos, además. No va por partidos esto. Ustedes nos verán en debates que hemos tenido, ¿no?, que no tenía nada que ver con si uno era de Unidas Podemos o si era del Partido Socialista o si era independiente. Dicen que Ábalos les apoyaba mucho. Yo le tengo un gran aprecio. ¿Por qué ha caído Ábalos, vicepresidenta? ¿Perdón? ¿Por qué ha caído Ábalos? Yo creo que eso hay que preguntárselo al presidente del gobierno y no a mí, con todo el cariño. Pero sí quiero aprovechar el cariño que le tengo a Ábalos, y no solo Ábalos ha apoyado políticas, digamos que más progresistas, en absoluto, no es así. Dice eso, pregúntenselo al presidente del gobierno. Le voy a preguntar lo que a usted le compete. ¿Qué va a pasar a medio y largo plazo con todo lo que está a la izquierda del PSOE? ¿Usted va a trabajar para que haya una concentración de fuerzas? Bueno, yo lo que
lo que estoy haciendo en este momento no es estar volcada en la gestión de la mayor crisis que hemos vivido, y es verdad que lo que creo que ha pasado ya, ¿no?, en nuestro país es que, bueno, los políticos y las políticas que no escuchan tienen los días contados, ¿no? Yo estos días lo que estoy haciendo es escuchar muchas voces muy diferentes, mucha gente de la calle, personas normales. Estoy escuchando para ver qué opinan sobre la conformación de un espacio que pueda cambiar la vida de la gente en nuestro país. ¿Qué quiero decir con esto? Me parece que hay una misión, o por lo menos en esto estoy, que tiene que ver con levantar un proyecto de país para esta década. Ahí estoy, y lo voy a hacer con todo el cariño, con todo el mimo, escuchando a muchísima gente muy diversa, y también siendo clara. O sea, yo creo que no hay nada más maravilloso que la suma desde la diversidad, y creo que desde muchos espacios diferentes, siendo diversas, podemos ser complementarias, podemos ilusionar a las gentes progresistas de nuestro país, sobre todo para dejar algo claro, y es que tenemos un problema de convivencia democrática con la extrema derecha en España y con un Partido Popular que está secuestrado por la extrema derecha. Desde luego yo voy a trabajar para que no gobierne la extrema derecha en mi país. ¿Y ese espacio que quiere crear, vicepresidenta, pasaría por una reagrupación de lo que se centrifugó en su momento? Es que yo creo que las operaciones desde los partidos no funcionan. Los partidos son muy importantes, pero no funciona desde ahí. Lo importante es construir desde la afuera. Y por eso quiero escuchar mucho a la gente. Y la gente son los colectivos, son profesionales, son ingenieros, ingenieras, arquitectos, son trabajadores de la construcción. Quiero hacer esto, escucharlos y que piensen colectivamente qué es lo que les gustaría para su país. Y sobre todo tengo la experiencia, esto sí la tengo, que cuando sumamos, cuando nos unimos desde las diferencias, es una apuesta absolutamente ganadora e ilusiona a la gente. Yo creo que en mi país ahora mismo la gente progresista, las gentes progresistas están como un poco quietas, ¿no? Tenemos que dar lo mejor de nosotras mismas para avanzar, y desde luego ahí voy a estar. Entiendo que a usted le gustaría que Unidas Podemos llegara a las próximas elecciones en algo que trascienda a Unidas Podemos, que sea un pelín más grande. Es que siempre digo que a mí los muros, las fronteras no me gustan. Lo que pienso es que hay que ser audaz, que hay que tener altura de miras, ¿no?, y tener mucha imaginación para hacer cosas diferentes. Esto es lo que creo. Hay una España moderna, gentes profesionales que esperan que hagamos un país mejor. Acabo de hablar de muchas cosas que señalan que estamos trabajando con políticas y con normas del siglo XX. Yo creo que hay que definir el país que queremos en el primer tercio del siglo XXI. Y para eso hablo estos días, ¿no?, de un nuevo acuerdo, ¿no?, de un nuevo pacto social, llamémosle como queramos, que tiene que estar escrito a muchas manos, que tienen que estar con los jóvenes dentro, que tienen que estar con el trabajo decente dentro, que tiene que estar con las mujeres dentro, pero que además tiene que tener una mirada que es mucho más compleja ahora. Esto es lo que quiero hacer. Me parece que no está hecho. Y es cierto que el Partido Socialista responde a unas realidades y nosotras queremos responder a otras, a un tiempo que es diferente. Esto es lo que me gustaría hacer. ¿Y este espacio cómo se podría, en qué cristalizaría, por entenderlo, en una plataforma, una coalición? Ya veremos en lo que digan las distintas voces que trabajen en el mismo. Yo soy jurista. Las herramientas jurídicas, no se preocupen ustedes, que luego van los juristas, y a las ideas políticas que tengamos, que materialicemos, le damos forma. Pues entonces hablemos de política. ¿Con qué políticos se está hablando de esto? No solo es una cosa de políticos, estoy poniendo el acento justamente en la ciudadanía. Sí, no pero por para hablar de alguna cara conocida que nos pueda sonar. Pero yo creo que me están viendo. Yo hablo no solo desde que soy vicepresidenta, yo desde que estoy en el ministerio hablo con todos los políticos y con todas las políticas de nuestro país. ¿Y ha hablado de esto con Íñigo Errejón, por ejemplo? Pero sí, hablo con Íñigo Errejón. He estado hace pocos días con Íñigo Errejón en el Congreso de los Diputados y hablo con todo el mundo. Además, es mi obligación. No, si le pregunto si ha hablado de esto, de este espacio que trascienda. Es que creo que no se construyen así los espacios. Los espacios, para que sean exitosos, no se hacen por arriba, se hacen por abajo. No va de sumas de cosas, ni de sumas de liderazgos, que son todos muy importantes. Todos los liderazgos son muy importantes. Creo que esto es muy masculino y me parece que la sociedad española quiere otras cosas. Quieren que nos entendamos, ¿no?, tendiendo la mano
y sin hablar tanto de los egos, que yo ya sé que son muy jugosos y hay muchos egos en política, incluso egos superlativos, pero no va de egos. Yo creo que va de escuchar mucho, de ser muy empática, de ilusionar con levantar un proyecto de país para el primer tercio del siglo XXI, y sobre todo va de democracia. Y hablar de democracia es tener salarios dignos, es que la gente pueda acceder a una vivienda, es que pueda pagar la factura de la luz, que en muchas familias parece misión imposible, es hablar de la educación pública de calidad, es hablar, en definitiva, de la vida de la gente. Esto es la democracia. ¿Será estos 2 años de aquí a las generales para darle forma a ese nuevo proyecto? Bueno, yo creo que vamos a ir con tranquilidad, con sentidiño. Vamos pensando y caminando, ¿no? Me parece que esto es lo importante. Y después, si le ilusiona ese proyecto que quiere hacer con sentidiño, estaría dispuesto a encabezarlo. Bueno, yo creo que ahí los egos no son relevantes. Voy siempre en dirección contraria. Creo que lo más difícil quizás es esto, ¿no? Que es construir, escuchar mucho, tener generosidad, generar ilusiones, en fin, estar a la altura de las circunstancias de nuestro país. Eso es mucho más difícil que hacer una lista electoral. Yo ya sé que hay gente para hacer listas electorales y estas cosas, hay mucha gente. A mí eso me preocupa poco. Oiga, ¿y en Podemos están de acuerdo con esto o están de los nervios? Están súper. Yo creo que además no quiero más que agradecer a Podemos, a Unidas Podemos, a Izquierda Unida, a Galicia en Común, a Pablo Iglesias, a todo el mundo. ¿Lo respalda Iglesias esta idea de trascender Podemos? Yo, como comprenderá usted, hablo con el señor Iglesias con frecuencia, y estoy segura que Pablo sabe bien lo que pienso yo, lo que me gustaría y lo que nos gusta creo que a una parte muy importante de la sociedad española. Me parece que esto es lo que quiere la gente. Lo que quiere la gente, en definitiva, es que no le generemos demasiados problemas. Y este espacio a veces ha decepcionado a la gente, a veces nos hemos equivocado, a veces hemos, hecho las cosas muy bien. Pues se trata, ¿no?, de mirarnos con cierta distancia, pero sobre todo de mirar para afuera. Las cosas internas no le interesan a nadie. Estoy con mis amigas, permítame que se lo diga, si discutimos por listas electorales, si, no sé, hablamos están muy ajenas a sus vidas. Lo que le preocupa es que, que pueda tener una red pública de escuelas infantiles de calidad, o que tenga una sanidad buena, o en fin, que sus hijos y sus hijas tengan futuro en nuestro país. Pues esto es lo que debemos de hacer. Y además debemos de hacerlo con todas las gentes diversas de este país, sin etiquetas. Siempre hablo del fetichismo, sobre todo en la izquierda. O sea, abandonemos las etiquetas, da igual cómo nos llamemos, cada uno es muy verde, yo soy ecologista, pues muy feminista, da igual. O sea, lo importante es que lo hagamos con esa nueva mirada que es querernos un poco. Y querernos, además, cooperando con el Partido Socialista, cooperando con otros actores políticos, haciéndolo en positivo. Y esto es la enorme misión que tenemos. Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros en Hora 25. Adiós. Gracias. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.